tal, amigos? Buenas noches, buenísimas noches. Una vez más desde la Olímpica Alfredo Vicente 39. Deportivistas 100%, búscanos en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Regístrate y verás programas como los de siempre. Mirandés 2, Deportivo 2. El árbitro por el medio a 7 partidos para acabar la temporada y a 7 del playoff. ¿Llegaremos, no llegaremos? De todo ello hablaremos hoy y debatiremos. Y debatiremos sobre todo con nuestros grandes invitados. Esta noche tenemos con nosotros a Luis Rodríguez Vaz. Luis Rodríguez Vaz, 35 años de director en la Escuela Gallega de Entrenadores, entrenando equipos como Depor, Racing, Ourense, Chaves, entre otros. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Aquí. Oye, muchas gracias por venir, ¿eh? No, es un placer. Yo siempre que sé hablar de fútbol, y además con esta gente que estamos hoy aquí, mejor todavía. Ahora hablaremos de lo sucedido ayer. Y también tenemos con nosotros a la presentadora, a la periodista, podríamos decir muchas cosas. Mónica Martínez. Mónica Martínez, que como bien sabemos, TVG, Antena 3, Xornal de Galicia, concejala de Deportes, entre muchas cosas. Buenas noches, Mónica. Muy buenas noches y muchísimas gracias por dejarme estar aquí con vosotros. No, por Dios, faltaría más. Muchas gracias a ti por venir. Y también tenemos a nuestro socio de oro, al de siempre, al chico, al Loco, a José Loco Fandiño. Buenas noches, Loco. Muy buenas noches, muchas gracias por lo de chico, y desde luego un placer de nuevo estar con todos vosotros y sobre todo con dos personajes que ya creo que se nos va a quedar corto el programa para decir todo lo que han sido y lo que son en sus vidas deportivas y de otra índole. Como decía antes, Mirandés 2, Deportivo 2. Luis, ¿cómo viste el partido? Como los últimos. Así empieza el Deportivo, parece que se va a comer el mundo y siempre se viene abajo, no sé por qué, y las pasamos moradas en los segundos tiempos, ¿no? Y menos mal que apareció ahí un penalti milagrero, bueno, penalti. Hubo 3 penaltis de risa. Sí. Los 3 penaltis son de risa, vamos. Penalti. Y a ver si se ponen de acuerdo, vamos a llamar autoridades, entre comillas, pertinentes, y se ponen de acuerdo para que tanto el aficionado como los entrenadores, como los jugadores, pues veamos o sepamos de qué va la cosa. Porque no es lo mismo una mano fuera del área que ves hoy en 2 partidos que te la pitan, y el domingo que viene van la misma acción, no te la pitan. A ver si se ponen de acuerdo, porque para eso ganan buenos Sí, buenos dineros. Y además es curioso porque efectivamente 2 partidos anteriormente, Castellón, y efectivamente estoy perdido ahora mismo. El último partido que también nos pega un atraco a mano armada y no venían a consultarlo el tema en Ferrol, efectivamente. Ah, sí. Que nos alunan un gol que dices tú, bueno, no nos puede estar pasando. Y ayer, efectivamente, actúa el VAR, ¿no? Perdón, lo de anular ese gol, yo creo que... Atraco a mano armada. ¿Cómo? No, atraco a mano armada. Las imágenes de ese gol, de anular ese gol, tiene que haber salido en el mundo entero. En el mundo entero. Para escarnio de mucha gente, del comité de entrenadores. En el mundo entero como lo de las pipas facundas. Ya sabes También, lo que dijo exactamente. Efectivamente. Exactamente. Mónica, ¿qué te pareció el de por ayer? Mira, Cuéntanos. yo hablando de los árbitros, yo creo que el fútbol es fútbol a pesar de los árbitros, porque además ahora con el VAR yo creo que todavía hemos ido a peor. Se supone que esto iba a mejorar Debería y que iba a tener una solución, y ¿no? debería de ser una solución, pero a veces estás viendo tú las imágenes y estás viendo cómo ellos las ven y dices tú, pero ¿qué estarán viendo? Sí. Que lo vemos tan diferente, o sea, cuando estás... Y porque a unos sí y a otros no. Y porque unas veces actúan de una manera y otras de otra. Mi filosofía ha sido siempre nunca, salvo casos sangrantes, pero yo prefiero no hablar de los árbitros porque nunca vamos a acabar bien. Entonces, nada, ¿cómo lo veo? Bueno, yo soy muy optimista siempre, para todo en la vida, y con el Depor también. Y he de decir que sí que es cierto que, aunque ya no sigo al Depor
como lo seguía. Sí, por tu trabajo, por tus cosas, a veces, claro. Ya no por trabajo, ya no por mi trabajo, porque no, bueno, la vida va dando muchas vueltas, vas cambiando y al final, bueno, pues, pero sí que es cierto que creo en el equipo a pesar de los pesares y creo que esos 7 puntos y esas 7 jornadas, el número mágico 7, vamos a poder con ellos. La semana pasada estábamos a 9, era la autopista a 9 y ahora yo confío, llevamos 8 partidos sin perder, tampoco... Es muy importante. Eso, claro, entonces bueno, al final hay que confiar. Hay que confiar, sí señor. Loco, ¿qué? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues yo opino un poco como nuestro maestro. Que el Deportivo empieza siempre de una forma fulgurante. Ayer a los pocos minutos, 2 o 3, tiro al poste de Jeremai, una jugada preciosa, y poco a poco el Deportivo va más, marca Villares una jugada maravillosa, y de repente el Deportivo entra como una apnea, como le bucea, me pasaba igual. Es decir, no acabo de entender el tema del Deportivo. De todas formas, yo soy más optimista que la jornada pasada, bastante más. Pero no podemos estar todavía con esa ilusión mirando al playoff. Ahora ya tenemos asegurada, no matemáticamente, pero sí al 99% tenemos asegurada la permanencia. Lo que no perdóname que te interrumpa, lo que no podemos fallar por nada del mundo son los 2 próximos partidos, que creo que es el Tenerife y el... Teóricamente. Porque después nos queda una montaña bastante considerable, la última, Pero en este intermedio, lo próximo no podemos fallar, Sí, Albacete, Tenerife... Yo, para terminar lo que estaba diciendo, contrariamente a lo que dice Mónica, a la cual aprecio muchísimo, yo sí me gusta hablar de los árbitros, porque los árbitros están ahí para que los veamos y para que los juzguemos, porque ellos también juzgan, son jueces, y yo puedo opinar de los árbitros. Mirad, en los últimos partidos en la Liga, el Deportivo lleva 8 penaltis en contra, 3 a favor, como el de ayer. Y los penaltis de ayer, como dices tú, son de risa, los 3. Para mí los 3 son de risa. Son acciones normales del juego. Pero son penaltis. Lo 15 manos, es decir, si analizamos esto, con lo que viene sufriendo el Deportivo, el entradón que le hicieron a Media en Castellón, y como consecuencia de... Son penaltis y los tienes que pitar, son penaltis. El tema es que... Tenemos que criticar a los árbitros. ¿Cómo no los vamos a criticar? Yo lo que me refiero es no calentarlos más, no molestarlos, porque ya son personas al final, y si tú estás todo el día rajando contra ellos, ¿qué más da? Déjalos, tranquilitos, ¿no? A ver, hay una cosa que está clara. Yo sí es cierto que para mí son penaltis. Y son penaltis. Nos guste o no, son penaltis. Son penaltitos. Pero son penaltis. Son pitables. Ahora, si pitas unos, tienes que pitar otros. Claro, efectivamente. Si vas a salvar a una cosa, tienes que ir a la otra. Claro, efectivamente. Tienes que ir. Y me parece totalmente, a mí, desde luego, muy injusto. O sea, no se está midiendo con la misma vara, porque son puntos que al final te vas dejando por el camino, ese tipo de acciones. Esa es la conclusión. Y el Ferrol no nos costó ese fallo, porque imagínate, íbamos ganando 0-1, pero que te empaten el partido, que podías haber ganado, ¿no? Y son otros 2 puntos que te hubieses dejado por el camino, que al final, oye, te pueden crear un problema, ¿no? Y te pueden complicar la situación. Claro, pero ya está, xa foi, como dimos Aldea, xa foi, porque por mucho que te quejes, esos puntos no van a volver, entonces... Decía un personaje que en este programa, que era Barritos, ¿verdad? Barritos decía que él siempre aconsejaba a los jugadores, y decir, mira, a que este árbitro, tratarlo de llamarle, si se llama tal, llamarlo Siseño, que le gusta, y tratarlo con respeto, bien, claro. porque lo conocía todo. Pero claro, el espectador, como somos nosotros, cuando vemos por la pantalla lo que está sucediendo, yo le llamo de otra manera, que me callo, ¿entiendes? Y que, como dices tú, el gol que nos salvaron en Ferrol puede pasar a la historia como el gol de Maradona, como la mano de Dios. En todas las televisiones del mundo. En distintas categorías. Pero Sí, vamos, es cierto. que no lo sabemos porque anuló el gol, no lo sabemos. Por cierto, 1988, ¿a qué te suena esa fecha? 1988, la última temporada que estuve en el Deportivo, me parece. Si te digo Fran José Ramón... Bueno, tuve la suerte de encontrarme estos chicos, entre comillas, bajo entrenador mi que hizo debutar a Fran y a José bajo mi Ramón. mando. Efectivamente. Si llega a estar otro entrenador en el Fabril, no le queda más remedio que meterlos y subirlos, porque ya con 18 años y 17 años ya apuntaban de esas maneras. Entonces, yo a lo mejor pues me anticipé a algunos
porque yo creo que cuando uno sobresale hay que acortar etapas y tratar, y a las pruebas me remito, hoy día, Sí. o desde hace unos poquitos años para aquí, Real Sociedad, Celta de Vigo, Betis, están utilizando Trabajando la cantera, pero nada más con chavales de 17 años. ¿Para qué vas a esperar a que tengan 21 o 22? Una cantera que Busto, Molinos, Óscar, Mella, Mella o Mellita, por cierto. Mella o Mellita. Bueno, Mellita porque es bajito, porque el padre es bastante más alto. Mella o Mellita. Lo que no me gusta de Mella es tanto colorido en el pelo. Eso. A ver si se deja de pintar. Tú que has tenido expediente a Mella jugando contigo. Es que son completamente diferentes. El padre de Mella era alto, era el clásico delantero centro referencia, iba muy bien de cabeza y con buen disparo con las dos piernas, y sin embargo Mellita es más eléctrico. Tiene una velocidad de reacción tremenda y en 5 metros te saca 2, cosa que no lo era el padre, pero era un jugador muy referente. Y de Fran y José Ramón, ¿qué te voy a contar? Buenos fenómenos. Es igual que yo no acabo de entender. Resulta que tenemos a Jeremai y tuvimos aquí un entrenador que creo que se llamaba Cano, que lo ponía en 5 minutos. Sí. Digo, pero ¿dónde vas? Digo, yo no sé cómo no lo vio antes. No, pero a mí a lo que voy es que con las nuevas tecnologías que hay, que hoy día desde tu casa puedes controlar el fútbol mundial y nadie nos ha robado ese jugador cuando tenía una cláusula de 1 millón. Y ahora que tiene 30, el club ha estado fenomenal en ese aspecto. Pero bueno. Oye, la libreta del ojo, ¿qué el ojo? Bueno, yo le voy a preguntar al maestro. Primero, yo creo que aquí el amigo Mano te robó 5 años, ¿eh? 5 años. Sí, yo creo que lo robaste 5 años. No. Porque son 40 de director. No, hay un error. Hay un error, ¿no? Hay un error. Claro. ¿Cómo mienten, ves? No. Yo estuve. Una cosa es entrenador y otra cosa es director. Claro. Exactamente. Es que él mencionó 35 como director y efectivamente yo estuve 10 años antes como profesor. Yo digo director, yo he vivido para el fútbol y me gusta lo que llevo dentro. El exdirector de la Escuela Gallega de Entrenadores recibirá mañana el homenaje de sus compañeros y amigos tras 40 décadas. 40 décadas dedicado al fútbol. Pero una cosa es claro, la escuela y otra cosa es como director y otra cosa es porque él estuvo como profesor también. Yo te saco los números aquí. Primeramente te voy a leer unos nombres. A ver si tú me sabes decir. Jorge, Cayetano, Portela, Modesto, Blesa, Fontana, Azpiazo, José Ramón, Gil, Dónova y Vicente. ¿Te recuerda algo eso? Pues mucho. Estuve 14 años en el club. Ya. Yo puedo presumir de que pasé por todos los puestos habidos y por haber de este club. Juveniles, Fabril. Entrenador de los juveniles, entrenador del Fabril, entrenador del Órdenes. Por unos cuantos años el Deportivo hizo filial al Órdenes. Entrenador del primer equipo. Estuve de preparador físico con Carlitos Torres y estuve de segundo entrenador con Enrique Orizaola. Por lo tanto, yo he pasado por todos los puestos habidos y por haber. Pero mira, con esta alineación que yo te digo, era la alineación tipo que tú ponías. En aquel entonces, Pero a mí, yo tengo una duda que no acabo de comprender. Había suplentes que se llamaban Fran, Silve, Hidalgo y Ruiz. Fran. Lo tenías de suplente. No. Había jugado 451 minutos. No, la historia de Frank es muy... Por eso te lo pregunto, para que lo aclaren. No, lo que pasa es que sí podía hablar 20.000 cosas sobre el fichaje de José Ramón y Frank, ¿no? Porque fichamos nosotros primero a José Ramón, y José Ramón un día me dice, mister, mi hermano también juega al fútbol. Coño, que venga el martes a entrenar con nosotros. Así fue entonces. Y hicimos un partido de entrenamiento contra los juveniles, que lo entrenaba Luis Ucha. Y dijo, este chaval hay que firmarlo ya. Que es el picadero. Este muchacho que pase por las oficinas a firmar ya, porque hay que firmarlo ya. Y cuando cogí al equipo, lo primero que puse fue al hermano José Ramón. Pero vi unas carencias que dije yo, ¿cómo rompa este muchacho? Fran tiene que ser titular indiscutible. Y una vez que lo subí,
ya viste tú que no dejó de ser titular nunca. Es que yo me entiendo esos nombres porque después fueron los tres que dio de su Famoso Chuchidalgo, Chuchidalgo en la... El tío más simpático del vestuario, pero cuidado, lo daba todo. Pero tú tuviste un tío más simpático todavía que ¿Quién? este. Se llamaba Puskás. Cuando fuiste a hacer el curso a Madrid con Arsenio y Puskás, Número 2. ¿Y qué te dice todo esto? Hombre, Enciclopedia. yo no me equivoco. No, Decías que era un tío Número 2, extraordinario y que era un montón de oro puro. Yo dije, ¿y por qué no? La gente habla de Maradona, habla de Di Stéfano, de Cruyff y tal. Para mí, lo que más me impresionó en la vida fue el pie izquierdo de Puskás. Era alumno en el curso nacional, que estuvimos 28 días en la época de Arsenio, Naya y compañía. Era a la hora de las prácticas. No, Ballesta, no, Ballesta es más joven. Es más joven, sí. Y el pie izquierdo de Puskás era... Siempre necesitábamos en las prácticas a él. Puskás. Para hacer el trabajo y efectivamente. Puskás para rematar a media altura. Puskás para rematar de arriba abajo. Puskás con la izquierda y allí te colocaba la pelotita. ¿Por qué dices tú que era un pedazo de pan este hombre? Porque era un cachondo. Era estar a su lado era de jiji, constantemente. Cosa que con Kubala no. Con Kubala era muchísimo más serio. Pero más serio delante de ti. Creo que la vida fuera del fútbol era un poquito... No lo sabía yo eso. No lo sabías. No. Pero Puskás era espectacular en todos los aspectos, como persona y como jugador. Y no te puedes imaginar la paliza que se llevaba cada día de trabajo, porque lo utilizábamos todos. Todos utilizábamos. 359 partidos de entrenador. ¿Es cierto? Yo, no sé. La estadística dice que sí. Sí, no lo sé. 359 ganan los que has ganado. Has ganado más partidos que has perdido. Ay, sí. Sí. Y bueno, Es que, oye, he estado en 11 equipos. Oye, has dicho 35, 40 o 45 años en la escuela. Sí. Pero estuve 32, 33 años ininterrumpidos entrenando, ¿eh? Ya. Sí. Por lo tanto, si miramos... También, mano, déjame que le diga una cosa curiosísima. A este hombre le ficharon para entrenar un día en un equipo. Eso es único. Un día, para ser entrenador un día en un equipo. Oye, pero te cuento la historia. Es que la historia es así. A mí me llama el presidente de Orense por la noche y me dice: mira, acabo de echar a Teixidó. Quiero que vengas a entrenarme al equipo. No, se queda un partido, Manolo. Queda un partido nada más. Es que es el último. De aquella, cuando había un partido internacional, ahora cuando hay un partido internacional siempre descansa la primera división. Pero de aquella descansaba la primera y la segunda, ¿no? Y entonces me dijo: tenemos 15 días para preparar ese partido. Contra la Almería. Contra la Almería. De la Almería acabé yo hasta las narices. Y podía de contar cosas de la Almería que no veas tú. Que no veas tú, escoltados por la Policía Nacional, Porque si no lo sabes, el primer año que cogí el Deportivo... Bueno, voy a terminar la historia de Manolo. Me dice 15 días. Bueno, y me llevé a un fenómeno que está ahora metido en el Deportivo de La Coruña, que es Ángel Vales. Ángel Vales es un monstruo del fútbol y de la preparación física, profesor del INEF. Y me lo llevó conmigo. Y preparamos un partido y ganamos 2-3. Teníamos que ganarlo. No nos valía el empate. Y ganamos 2-3. Y te renovaron un año más. Un año más. Pero te voy a contar lo de Almería con el Deportivo. El primer año lo cogí en la temporada 81-82. Sí. Aquí llegó Sí. el Almería y nos ganó 0-1. Y echaron al entrenador, a Martínez. Y entonces me suben a mí del Fabril para el este. Pero el partido de vuelta había que jugarlo en Almería. Ya te puedes imaginar cómo nos recibieron. Hombre, supongo. Yo quería, ya de entrada ya no fuimos en autobús, porque de aquella viajábamos en autobús siempre. Digo, no.
Hay que ir en autobús a Madrid y de Madrid a Almería en tren. Yo dije, bueno, pues si llegamos a las 9 de la mañana, yo necesitaba entrenar un poquito. No conseguí que me dejaran una parcela de terreno para poder entrenar, estirar las piernas. No lo conseguí. Sí, bueno, pero espera un momentito. Nos escoltó la Policía Nacional todo el rato, ¿eh? Y la cena no te puedes imaginar, en el tren, el vagón escoltado con unas bolsas de comida, y cuando llegamos al campo ya te lo puedes imaginar, y el calentamiento ya te lo puedes imaginar. Al pobre de Jorge a la hora de calentar, porque la iba a recoger una pelota, en fin, podía contar 40.000 anécdotas de esas. Jorge Piña, Silvi Carreras, Pérez Durán, José Luis, Moreno, Peralta, era buen equipo, ¿eh? Traba, Vicente y Castro. Era muy buen equipo, ¿eh? Y habíamos firmado muy bien, habíamos firmado muy bien. Por cierto, ex militar, José Luis. pero fíjate tú a dónde te lleva la pasión, que decides dejar el ejército para dedicarte al fútbol. De por vida, ¿no? Sí. Yo me aproveché de una ley que sacó Felipe González. Había que reducir el ejército y empezaron por los profesionales, claro, no cabe duda. Y yo me acogí a esa ley que se llamaba... Ese es el capitán. De teniente coronel. Teniente coronel. Me retiré de teniente coronel. Teniente coronel. Mi padre se llevó un disgusto tremendo, pero lo mío era el final, fútbol. pero compensó al final, porque vio que cuando me veía en la televisión, claro, digo, mira tú. y sobre todo, como él era de Orense, de un pueblo de Orense, Claro. y entrené al Orense, y aún encima para las cosas salieron bien, pues entonces él ya se amainó. Sí, se amainó un poquito. ya eres el niño de Es la casa. historia. Eres el ídolo del pueblo, además, ¿no? Es que en aquella época había unos campeonatos que se llamaban militar universitarios, Sí. en donde intervenía la Universidad de Madrid, la Universidad de Zaragoza y la Academia General de Zaragoza. Y allí estaba yo jugando ahí como un... Y me entró y así fue. Pues muy bien, Mónica Martínez, por cierto. me Ahora toca. vamos contigo, ¿eh? Porque Sí, una fenómeno, ¿eh? una fenómena. Hombre, Que fue profesor mío también, ¿eh? Fue profesor tuyo también, sí, es cierto, lo comentamos por ahí, Nico, efectivamente. Pero Mónica Martínez, aparte de efectivamente periodista y presentadora, y de haber trabajado efectivamente en Antena 3 y la Televisión de Galicia, entre otras cosas, si les digo algo de Fundación Diego González Rivas. Les suena, ¿no? Me suena, ¿no? Sí, suena. Cuéntanos algo, Mónica. Sí, a ver. pues soy la responsable de comunicación de la Fundación Diego González Rivas y aún estuvimos el otro día juntos con él, que estuvo Estuvimos, en Coruña presentando su segundo libro, Curando el Mundo, que fue todo un éxito. Hablábamos antes, bueno, evidentemente el fútbol, no hay mejor embajador que el fútbol, pero tenemos a un coruñés como Diego, que presume de La Coruña por todo el mundo. Curando el Mundo es bueno, todos lo conocemos, ¿no? A Diego, pero no está de más decir que ha operado a más de 10.000 personas, que ha operado en 138 países. Es el médico en la historia de la medicina que ha operado en más países del mundo, que eso se dice pronto. Y me hace mucha gracia porque en todas las entrevistas que le hacen siempre le dicen, pero no quieres descansar, y él siempre dice que él es feliz haciendo esto y que prefiere estar operando un domingo a 3 personas y salvándoles la vida o aliviándoles el dolor, que no estar tirado en el sofá viendo la televisión. Son maneras, evidentemente, de vivir. Él se ha dedicado... Diego González Rivas, que da la vuelta al mundo y presume de deportista. Presume, sí. Es cierto. Y creo que tienes que contarnos algo, ¿no? Pues mira, para la fundación, bueno, que además ahora mismo Diego es el presidente de la fundación y la directora es Carla Salgado. Bueno, como digo yo, Diego opera, pero ella es el alma de la fundación porque es la que revoluciona todo y es la que ha organizado la logística, porque bueno, también contamos que gracias a la fundación y a las donaciones de las empresas, Diego cumplió un sueño, que era montar una unidad móvil quirúrgica, que es con la que se opera en África, que es como si tuviera, bueno, como un quirófano de lo más avanzado de Europa, pues está en un camión y está en África. Ahora mismo Carla está en Ghana, que fue donde está la unidad móvil ahora mismo. Sí.
porque la idea es moverla a Costa de Marfil en junio para operar a más pacientes. Pero bueno, África, si habéis visto el documental En la Gallega, Curando el Mundo, habréis visto que es muy difícil. África, el continente, la burocracia de allí es tremendo. Los enfados de Diego precisamente también decía, pero si venimos a ayudar, ¿por qué nos ponéis tantos problemas? Con sobornos. Pero bueno, ahora está Carla allí arreglando todo para que se pueda ir en junio. Y claro, bueno, evidentemente la fundación es gracias a la colaboración y a las ayudas de las empresas, y uno de los próximos proyectos que tenemos es inminente, que es en mayo, el 10 de mayo. No sé si vosotros jugáis al golf. ¿Alguno de vosotros juega? Tu hijo, bueno, pues el 10 de mayo organizamos el primer... ¿No? Bueno, pues... Pero si conocéis a... Seguramente cuando me jubile igual y tenga tiempo. En el Club de Miño se celebra el primer trofeo benéfico Fundación Diego González Rivas el 10 de mayo. O sea que yo animo a todos los que quieran participar. En breve se abrirán las inscripciones. Yo el único palo que vi en mi vida era... el del árbitro. Mi madre transmía cuando me portaba mal. Es el único palo que vi, medianamente, ¿no? Por cierto, tercera edición, ¿no? Del libro, ¿no? Cuarta ya. Sí, de hecho, mira, se presentó en Madrid el 5 de marzo y el mismo día de la presentación ya se anunció que era el número 1 de ventas en Amazon. El mismo día de que se puso a la venta. Aquí lo tenéis. Y ahora ya cuarta edición. Gracias al mundo, qué buen regalo para el Día de la Madre o para cualquier otra cosa. Un regalazo, ¿no? Os lo recomiendo. ¿Cierto o no? Pues mira, yo con esta señorita que tengo a mi lado, tan guapa y tal, tengo una coincidencia contigo. A ver. Sí. Tú has sido concejala de deportes en el Ayuntamiento de La Coruña. Sí, señor. Yo también. ¿De deportes? Yo también, lo que pasa es que de la época del Arca de Noé, y tú eres de ayer. Yo fui concejal de deportes y tuve la oportunidad de entregar un trofeo interesante. Ah, bueno. Sí, pero bueno, se trata de hablar de ti. Esa coincidencia es circunstancial, pero mira, tú, como dice nuestro querido presentador, has sido presentadora y directora de informativos de radio o la televisión de Galicia. Tertuliana de Radio Madrid, de Real Madrid Televisión. Sí. Presentadora de Noticias de la Mañana en Antena 3. Señor. Jefa de España, Mundo, Actualidad y Deportes del Jornal de Galicia. Codirectora y presentadora de Localia TV en el programa Sin Rodeos. Sin Rodeos. Mira, Espera, con la acabé. Jefe de prensa y protocolo del Teatro Colón. Candidata a la alcaldía. Sí. Sí, señor. Y concejala de deportes. Sí, señor. Pero hay una cosa que pocos saben, y es que durante 10 años, como periodista de la radio y televisión gallega, traductora, presentadora y editora de los diferentes tal, estuviste como única mujer en el Campeonato Mundial de 1988. 98. Perdón, 98. Solamente había una mujer que era porque tenía los derechos, que era de la televisión española, que creo que se llamaba Julia Luna. Sí. Pero era la única mujer, una gallega. Sí, señor, una coruñesa también. Allí con todo. La única mujer. Sí, señor. Sí, mira, lo recuerdo como si fuese ayer, tenía 25 años, o sea que era una niña, porque era una cría, y llevaba 2 años nada más en Televisión de Galicia. Y días antes del Mundial, Fernando Madriñán, que era mi jefe en aquel momento, nos dijo a Chicho Moldes y a mí, nos dijo: haced las maletas que os vais a Francia. Y nosotros... Sí. Y allí estuvimos 40 días, o sea, estuvimos hasta que echaron a España con Clemente, que por cierto, tengo que contarlo porque si no reviento, porque me parecía, bueno, a lo mejor vosotros sois anti-Clemente, pero yo me volví clementista en aquella expedición porque toda España estaba en contra de Clemente y yo no lo podía entender. No lo podía entender. O sea, era la manía que le tenían los periodistas, que además casi todos siguen en activo. Recuerdo a Iñaki Cano, a Pipi Estrada, a Roberto Gómez, bueno, sí, que siguen casi todos los que... José Antonio Luque, que fue luego mi jefe en Antena 3, JJ Santos, estaban todos por allí. Y yo era una cría, y encima como era Pedro Pablo San Martín del diario AS, y me trataban como una niña, bien, muy bien, pero si tenía frío me dejaban un jersey, ¿sí? Que no le falte nada a la niña, porque claro, era... Pues ya veis, oye, coincidencia. Sí. Diego, coruñés, embajador en el mundo, y en ella coincide
el deporte y la salud. Sí, señor. Y la gestión. Sí, señor. De una cara. Completa. Pero he de decir, cuando decías lo de Sin Rodeos de Localia, Sí. mira, en el año 2011, Diego llevaba un año escaso que había descubierto la técnica, que había inventado la técnica, la Uniportal Bats. Operó al que había sido mi primer jefe en Televisión de Galicia, Jorge Mariñas, que por aquel entonces para mí Jorge, bueno, yo tenía mucha relación con él, era como si fuese mi segundo padre, y entonces, bueno, era como una familiar más, y lo operó Diego. Y yo en aquel momento, bueno, ya aplicó una sola incisión, o sea, estaba empezando con toda esta historia. Y yo me quedé tan impresionada, bueno, yo y todos nos quedamos tan impresionados con él, tenía este programa de Sin Rodeos con José Luis Gómez, y yo le dije a José Luis, tenemos que entrevistar a un médico que es una eminencia y va para, o sea, este chico va a llegar muy lejos. Y José Luis, bueno, claro, no lo conocía porque no le coincidió, lo entrevistamos y yo siempre, bueno, lo hablamos muchas veces con Diego y siempre me dice que recuerda con mucho cariño aquella entrevista. ¿Cuántos años hace eso? Pues en 2011, y me dice siempre que recuerda con mucho cariño aquella entrevista porque fue la primera que le hicieron, porque fue una entrevista de media hora, porque por allí pasaba Lendoiro, pasó Paco Vázquez, o sea, toda la actualidad económica, política, deportiva y en este caso médica de aquel momento pasaba por nuestro Creo que es un programa. gran surfista, ¿no? Sí. Es un gran surfista, sí, Me señor. dijeron que es un gran surfista. Sí, en el tiempo libre que tiene. Y puso copas en Pachá. Sí, conmigo. Ay, sí. Sí, bueno, yo Conmigo ponía también. discos, yo inauguré el último Pachá, Ay, no lo su hijo sabía. lo sabe además, mi hijo me Son conoce. detalles que hay que contar. Sí. Yo Claro. estábamos en la playa trabajando con Onito y cuando se inaugura Pachá en el 91 nos vamos todos para allá, un poco la pandilla. Y Diego, entré. Ay, sí. Sí, Diego estaba en el playa de aquella, como relaciones públicas, vendiendo las entradas para los huerticos. Sí. En aquella estudiaba en el cole del Obrador. Sí. O sea, que imaginar. Sí, pero y a mí me contaron también, y lo sé por él, que en LP45 Llevaba también los trabajó y apuntes. llevaba los apuntes sí. de medicina. Eso te demuestra que que es un tío campechano. Pero a ver, Diego, Sí. Diego era terrible porque muy pocas veces nosotros cuando bajábamos, oye, Diego, quédate y tal, no sé, no, me voy porque tengo que estudiar, no, porque me voy a hacer sur, no, tal. Y el día que se quedaba era una fiesta, porque, claro, no lo teníamos siempre. Claro. Los que éramos un poco los de la pandilla de siempre Pero era... encima era un cachondo después. Sí, siempre muy agradable. A ver, Diego, aparte que es un buenazo. Yo lo conozco desde muy chaval, conozco a su familia, efectivamente, como bien todos Sí. lo sabes. Sí. De hecho, coincidí en su cumpleaños, luego fui invitado a su cumpleaños personalmente, donde coincidí con Mónica también. Pero hay una cosa que tiene buenísima Diego a nivel humano, es un médico muy humano y es, bueno, y la empatía, y lo decíamos el otro día en la presentación del libro, Sí. que raramente se combinan estas dos características en una persona y es la pasión y la compasión. Sí. Y hace muy poquito un paciente suyo lo definía como el comodín del miedo, porque Diego está siempre, Diego Sí, le da sí, el es teléfono a todos sus pacientes y en el momento en que lo necesitan, aunque solo sea para calmar, para una palabra de alivio, Diego está siempre. Y eso, claro, para un paciente... Hay un detalle de Diego que yo he publicado en mi página de Facebook una foto. La foto que te hice yo. Pues que me está presentando el libro yo y hago una semblanza de lo que fue la presentación. Sí. Y un amigo en privado, no allí, muchos me gusta, así es. Un amigo en privado me dice, pero Juanjo, ¿tú te crees que este hombre estuvo en 169 138. países? Si Operando. no le da tiempo, decía. Y decía yo, pues mira, dijo en la presentación del libro que había operado esa misma mañana. Sí, señor. Bueno, es que el otro día si visteis algo de Land Rover, que lo entrevistaron, decía, mañana voy a estar en tal sitio, pasado mañana no sé, después vuelvo a La Coruña y tal, y salgo... El día de la presentación del libro, que estuvo firmando libros hasta las 12 de la noche, Sí. al día siguiente se levantaba a las 6 de la mañana porque cogía un avión para seguir operando. Es increíble, increíble. Increíble, Pero increíble. mira, el deporte. Pero ronda, por cierto, ronda de preguntas. Vamos al deportivo, a ver. Ronda de preguntas, la porra. Y esta la patrocina Antiguo local en Sana, que también se Sí, conoce bien, hombre. que es otro de los patrocinadores de la Plaza del Pescado. Está allí otro de nuestros sponsors. Por cierto, ronda de preguntas. Depor Tenerife. Dimos resultado. Jugamos allá, ¿no? Vamos aquí. Aquí. Digo las 9. 2-1. Aquí. 2-1. ¿Qué
3-1. 3-1. ¿Tú qué opinas? 3-0. 3-0. Caramba. La optimista, y me quedo yo corta. Pues yo voy a decir Cuidado 4-0. que con el nuevo entrenador ha mejorado muchísimo este equipo. Sí. Con el nuevo entrenador ha mejorado mucho este Me equipo. gustaron los cambios del otro día. ¿De quién? ¿Del nuestro? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Es más, no te quedaba otra, tenías que ir a por no más. le quedaba otra, de acuerdo. Pero Tenías que jugar, hay alguno que sigue siendo tal y, sí. y le cuesta dar el brazo a torcer. Y él cogió y pegó los buenos cambios. A ver. Coincido contigo, Juan. Y es que es cierto que llevamos lo que llevamos de campeonato y con un fondo de armario muy corto, ¿vale? Porque es así. Entonces, al final tienes que tirar un poco de los y tienes que dosificar al equipo. Y bueno, se está consiguiendo. Yo creo que desde que se marchó Lucas, se encontró la adivinación tipo. Es que es así, yo lo dije siempre. El entrenador Que tienes quería que jugar meter a con dos Lucas mediocentros. como sea, Claro. a machetazos, Claro, no. y entonces el sistema no A ver, funcionaba. y aún así estamos hablando de dos medios centros prácticamente defensivos, que si tú le metes a Villares y en vez de a José Ángel le metes pues a otro, no sé, más creativo incluso, pero bueno, el Y entrenador hay sabe lo que gente también, tiene ¿no? todavía dudas de Villares. No. Un pivote, para nada. no un centrocampista. Sí. Un pivote que te lleva 4 goles. Sí, es un pivote. ¿En dónde existes? Sí. Y no te digo nada si llegamos a tener un acierto Sí. a la hora de fichar un buen delantero. No, un pivote más ofensivo, que los hay a veces en los equipos que te dan más gol, incluso con más Y si tiro. llegamos a acertar en fichar un Fichajes, delantero, sí. este equipo se sale, hombre. Tuvimos un pivote muchos años que era campeón del mundo por fútbol. Sí. Contra Valencia. Contra Valencia. Uno que tengo dudas si No, fue. 1-3, sí, se levanta 1-3. Sí. 1-3 precisamente en Mestalla contra Valencia. Como que viene rechazado es Mauro Silva y según tal, el único que creo que metió en su carrera, por lo que se tiene Ya te entendido. digo, si llegamos a tener un buen delantero, el equipo era otro. Estábamos en Pero bueno, eso sí que ya no se puede remediar porque ya pasó, pero yo a mí me gustaría decir que me alegra muchísimo que le hayan dado la oportunidad a Óscar Gilsán, porque a mí me parece un buenísimo entrenador para darle la confianza que se le está dando y yo creo que él lo está demostrando. A ver, los de casa ¿Sabes lo que siempre. hicieron conmigo? Los de casa Oye, yo siempre. estaba ahí, Siempre. terminó el primer año, me salió bien las cosas. Yo volví a mi equipo y no pasó nada. Claro, Oye, claro. el segundo año no salió bien. Mira, Pero tú darles la confianza. eres como persona extraordinaria. Pero ha sido un fenómeno tu trayectoria deportiva. Te lo digo, te he seguido estadísticas, algunas veces he ido a ver partidos y o sea, está ahí. La historia está para contarla. ¿Y en qué y con qué medios? ¿Y con qué medios? ¿Con qué Porque medios? tú Está claro. hace un momentito me hablabas del picadero. Sí, Es que el yo, Picadero. es que yo ¿Dónde se va a entrenaba jugar ahí? ¿Dónde en se el va a entrenar? 87-88, 3 días a la semana entrenábamos en el picadero. Tierra que allí te morías. Que a mí se me ocurrió, porque tú, si ves cómo salían muchas veces los porteros, Sí. Todo sangrando, bastardo, claro. y dije yo, oiga, vamos a traer una pila de ladrillos, las mismas dimensiones de una portería, y traer un camión de arena contra la torre del Sí, maratón, contra la torre. para entrenar a los porteros, si no aquí se nos desangran. Sí. En esas condiciones, y ahora tiene que salir. Ya nada es como era. La cantera Ya. coruñesa siempre ha dado frutos, por lo tanto los tiene que seguir dando, hombre. Es cierto. Bueno, a ver si ganamos el domingo. Oye, Mónica, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. De verdad, por- muchísimas gracias. Luis, Un placer tenerte aquí. Cuenta conmigo. Oye, ¿sabéis a dónde nos vamos a ir, Lojo, ahora? A Bocatín. digo yo. Oye, qué bien se come bocatín, ¿verdad? Yo la empanada de Bocatín es Los indiscutible. embutidos, ¿qué hacemos, Pues nada, si hay que ir se va. Habrá que irse a bocatín. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos. Esperemos por la semana contarles que hemos ganado y sobre todo y por encima de todo que nos vamos acercando ahí para que estemos rápidamente a 4 y podamos seguir soñando. Gracias por todo. Buenas noches Y Forza Forza. Depor. Por favor.